En este video te contaré las razones por las que cambié de Cricut a Silhouette. Hola manos creativas, soy Edna y en este canal hablamos sobre manualidades modernas para que puedas emprender desde casa. Y en el día de hoy voy a tocar un tema muy polémico. Y antes de iniciar quiero decirte, nunca digas nunca. Si tienes tiempo siguiendo este canal, estás sumamente claro de que yo soy amante de Cricut y sigo siendo Cricut lover. Pero ¿qué sucede? Había dicho en varias ocasiones que no me interesaba tener una Silhouette. En ese momento, muchas de las razones por las que no quería tener una Silhouette en este momento cambiaron. A finales del 2023, Silhouette lanzó sus nuevas máquinas, la Silhouette Cameo 5, la Curio 2 y la Portrait 4. Dentro de este lanzamiento tuvieron unas novedades importantes con el tema de los tapetes. Además, en otro video les había echado el cuento de que Silhouette tiene una herramienta que te puede alar las hojas, sobre todo cuando estás utilizando la función de imprimir y cortar. Y todo eso sumado a que disminuyeron el ruido de sus máquinas, me motivó a desear tener una de estas. Si viste mi video de cumpleaños, el que es la temática de Wonka, seguro ya sabes que en ese día fui dueña de esta maravillosa máquina, que es la Portrait. ¿Pero por qué la Portrait y no la Cameo 5? Pues yo les he dicho que cada máquina va a depender de las necesidades para lo que tú la requieras. En mi caso, para lo que la necesito, esta máquina es excelente adquisición. Ahora es tiempo de probarla y saber si realmente valdrá la pena el cambio que he hecho de Cricut a Silhouette. Pero no te preocupes que no voy a dejar a Cricut, porque para lo que quiero la Silhouette es algo muy distinto para lo que seguiré utilizando todas mis máquinas Cricut y también la Juliette de Siser. Pero aquí quiero mostrarte qué trae la Silhouette de Portrait y qué es capaz de hacer. Pues básicamente la máquina viene con la máquina, su cable de alimentación de la corriente, que tiene este adaptador que es como para la versión europea y también para la versión americana, cuchilla, tapete y pues listo. Con esto vamos a iniciar y la voy a probar directamente creando un primer proyecto, que en este caso va a ser una lámina de stickers porque quiero ver cómo hace la función de imprimir y cortar. Algo que me sorprendió mucho de esta máquina y que no me lo esperaba, porque siendo muy honesta, no es que supiera muchísimo sobre ella antes de tenerla, y es que en el área donde ruedan los materiales se puede mover, o sea, es como la de Siser. Esto es algo que vino Siser a innovarnos con todo este tema porque es una máquina semiprofesional, y me llevé la sorpresa cuando vi que también en Cameo se puede hacer esto, porque así nos permite poder utilizar cortes más pequeños de vinil, o sea, los sobrantes, y poder aprovecharlos sin tener que usar tapetes. Fue un error haber hecho este cambio a Silhouette. ¿Qué opinas tú? Déjamelo saber en los comentarios, porque mira, hay algo que definitivamente no me gustó de la máquina y es el material. Mira, yo la siento como muy de plástico, no sé, como frágil. A diferencia de otras máquinas, esta la siento como que si pongo algo mal lo puedo romper. Me da esa sensación, sobre todo esta parte como aquí atrás, o sea, fíjate, hasta se mueve muy fácil. No sé, me da la sensación como que se puede romper bastante rápido, pero vamos a probarla y pues le contaré la durabilidad de la máquina. Y ahora la voy a conectar para mostrarte una diferencia entre Silhouette y Cricut, porque si estás acostumbrada a utilizar Cricut como yo, seguro necesitas este dato.
Y quizás es una bobería, pero para mí fue casi un susto, porque al momento de prender la máquina dije, llegó dañada. Pero no. Lo que pasa es que yo no sabía cómo prender la máquina. Para hacerlo, el botón está aquí al lado y si tú le das un clic, como las de Cricut, pues ella no hace nada. Tienes que dejarla presionada. Ahí sí prendió. Yo sé, es una bobería, pero es bueno saberlo. Con respecto al programa de Silhouette, pues seguro ya tú lo conoces, que es el Silhouette Studio. Ellos tienen varias versiones, o sea, hay una opción gratuita y esta primera opción gratuita no te permite cargar SVG. Como yo obviamente trabajo en Illustrator, pues necesito cargar SVG. Aunque también sé que tienen una opción para poder utilizar Illustrator y mandar a cortar directamente a Silhouette. Pero de eso hablamos luego porque todavía no lo he probado. Así que en mi caso, como utilizo muchos SVG, adquirí la versión de Design Edition Plus, que es la opción que me permite abrir archivos SVG en el programa de Silhouette. Y este programa de entrada se ve súper abrumador, pero es muy intuitivo, sobre todo si tienes ya experiencia previa en el área de diseño. Para que el programa reconozca la máquina, simplemente dale a enviar y aquí debajo te aparecerá la opción del dispositivo que puedes conectar. Dependiendo, pues el dispositivo te aparecerá aquí y listo. Ya con eso puedes enviar a cortar. Y muy importante y algo que me encanta es que lo puedes hacer vía Bluetooth. O sea que no necesito conectarla con ningún cable. Y también resalto que la Portrait 4 no trae cables para conectarlo con la computadora, pero es un cable sencillo, o sea, es de los cables regulares que incluso puedes tener de tu impresora, lo conectas y listo si no pudieras utilizar el conector vía Bluetooth. Hasta el momento los proyectos que he realizado son corte de vinil adhesivo, hicimos esta kitty y adicional proyectos de imprimir y cortar. Así que hay un montón de proyectos más que necesito probar con esta máquina para ver qué tanto es capaz de hacer. Y cabe destacar que acepto todas sus sugerencias con respecto a Silhouette. Así que te leo en los comentarios y será hasta un próximo video.